en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de los sitios donde concurramos, vamos a encontrar estos sistemas de información. Y pues, como lo entendemos, todo ello va a servir para registrar, procesar y almacenar aquellas actividades cotidianas que nosotros hacemos, incluyendo nosotros como docentes. Si llevamos al marco de hoy, el sistema Canaima que está entregando hoy por hoy el gobierno nacional, lo incorpora al sistema educativo y por ello lo entendemos así, que sin esta tecnología, el futuro próximo no vamos a poder vivir sin ella. En otro aspecto, o incluido dentro de lo que son los sistemas, vamos a incorporar los centros de documentación, que son aquellos lugares en los cuales donde encontramos esa información y asesoría correcta, además de eficaz. Es con ello que queremos expresar este tema, esta parte que estamos trabajando, y por último cerrar diciendo que esta incorporación tanto del sistema de información como los centros de información va a ser la ayuda